Soy el doctor Oscar Borunda Falcón, soy un médico que me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice mi maestría en salud pública, en la Escuela de Salud Pública de México, cuando estaba todavía aquí en el Distrito Federal. Y ahí mismo hice la especialidad en infectología en salud pública. Todo el tiempo que estuve trabajando en salubridad, pues trabajé aquí en México primero, después trabajé en Guerrero, luego trabajé en Puebla y finalmente me reintegré aquí a México, ¿verdad? Durante este tiempo caminé por diferentes posiciones del Sistema Nacional de Salud Pública, desde médico general allá en Guerrero hasta director de servicios aquí en el Distrito Federal a nivel central, en una vieja institución que existía, que es la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública, que cuando uno la recuerda, ¿verdad? La recuerda como una formación administrativa que le permitió ser muy poderosa, ¿verdad? Por encima de muchos otros organismos de la Secretaría, porque desde esa Dirección General de Servicios Coordinados el director general nombraba los jefes de servicios coordinados, ellos dependían de él, y cuando alguno de los otros funcionarios superiores de la Secretaría tenía interés de obtener alguna información, pues le hablaban a él y él era el que coordinaba eso. En alguna época, ¿verdad? Me hice presidente me hicieron el favor de elegirme como presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Previamente había sido yo designado miembro honorario vitalicio de la Sociedad Sociedad México-Americana de Salud Pública, de la famosa AFMES, que todavía está funcionando y que es una binacional, un organismo binacional que se dedica a la salud pública, ¿verdad? Y a otras actividades. Posteriormente, al año siguiente, me hice presidente fundador de la Asociación Mexicana de Epidemiólogos, ¿verdad? Entonces me ha tocado trabajar colateralmente en muchas de estas instituciones. ¿Qué les digo? Sigo trabajando, apenas tengo 55 años en los servicios, ¿verdad? Trabajé en todas las instituciones, no en todas, un poco en el Seguro Social al inicio de mi carrera, después trabajé en la Secretaría de Salud, en esta dirección que les digo que era una dirección enorme, poderosa, en la Dirección General de Servicios Coordinados de Salud Pública, en estados y territorios, cuando todavía había territorios en este país, y trabajé también en el ISSSTE durante muchos años. Entonces tuve la fortuna de recorrer las principales instituciones de salud pública del país. Fundamentalmente a eso me dediqué siempre en el campo de la salud pública, siempre estuve incorporado al Sistema Nacional de Salud Pública, ¿verdad? Me tocó trabajar en todos los programas de erradicación, en la Dirección General de Servicios Coordinados, y después en la Dirección General de Epidemiología me tocó trabajar en los programas para la erradicación de las enfermedades, programas que han sido muy exitosos y que siguen siéndolo. Si nosotros vemos lo que está sucediendo ahorita con polio en el mundo, ¿verdad? Pues nos enteramos de que 3 países, para enero y febrero, 3 países del mundo, Nigeria en África y Pakistán en Asia, y otro país vecino seguían teniendo casos de polio, y de ahí se diseminaron hacia otros 7 u 8 países, y es cuando la directora de la OMS da la señal de alerta, ¿verdad? Situación que a nosotros nos toma pues en condiciones muy favorables, ya que tenemos un excelente programa de prevención y control de la polio, ¿verdad? Que nos permite que nuestros niños estén seguros. Pudiera suceder algún
alguna desgracia, pero yo lo veo muy lejano. Ese es uno de los grandes programas, de los hermosos programas de salud pública en los que me tocó participar en su diseño, en su administración, parcialmente en su evaluación, y esto ha seguido adelante, ¿verdad? Ese es uno de los programas que pudiéramos decir que es un éxito rotundo del Sistema Nacional de Salud Pública, el programa de vacunación. Yo creo que los múltiples éxitos que tiene el Sistema Nacional de Salud Pública son en todos aquellos padecimientos para los que se cuenta con una tecnología de salud altamente específica. Fuimos muy exitosos en viruela porque teníamos vacuna, la habían traído, y fue aquello también un éxito, aquella expedición de difusión de la vacuna antivariolosa, ¿verdad?, por todo el mundo, viniendo de España a Cuba, a Centro y Sudamérica, a México y a las Filipinas. Por ahí se difundió, y en todos esos países se establecieron los centros de producción de vacuna, como es el caso nuestro. Nosotros aquí en el Distrito Federal teníamos un Centro Nacional de Producción de Vacunas antivariolosas, que era la que producía y abastecía al sistema que en aquella época teníamos, que también es un éxito. Logramos erradicar la viruela, cólera, de repente nos golpeó, pero también lo erradicamos: cólera, viruela, peste bubónica, fiebre amarilla, en muy buenos niveles. Tenemos a todas las otras enfermedades en las que se aplica una vacuna como recurso preventivo, ¿verdad? En DPT, en sarampión trabajamos muchísimo, logramos erradicar también el sarampión. Entonces, en todos, tuve la fortuna de pertenecer, de estar incorporado a todos esos programas de salud pública en el país, y desde allí, ¿verdad?, observar el éxito de esos programas, la eficiencia del sistema, ¿verdad?, que yo creo que ha sido un excelente Sistema Nacional de Salud Pública. Ha logrado coordinar todas estas acciones con todas las otras instituciones del sector salud. Cuando hablamos de otras áreas de la salud pública, de la atención médica, pues también, ¿verdad?, se han logrado integrar miles y miles de instituciones del sector de salud en el país. Ahí están funcionando, ¿verdad? Quisiéramos que funcionaran todas de maravilla, pero pues el hombre conlleva muchas veces la comisión de algunos errores en el ejercicio de su profesión, de algunos, pero eso no quiere decir que el sistema no sea bueno. El Sistema Nacional de Salud, para mí, según mi criterio, es excelente. ¿Qué conviene hacer? Bueno, pues que quienes vienen detrás de nosotros a ocupar las posiciones adecuadas, pues se dediquen profundamente a entenderlas, a administrarlas, a ejercerlas, a evaluarlas, ¿verdad?, y a brindar pues las actividades que nos lleven al cumplimiento de los objetivos de ese sistema. Un sistema que está muy apegado, un sistema nacional de salud muy apegado a los fines políticos, administrativos, culturales, religiosos. Acuérdense cómo se ha desarrollado el Sistema Nacional de Salud Pública hasta la fecha. Alguna vez, y eso se convirtió en un hecho histórico muy importante, alguna vez se llegó a la decisión política y administrativa de integrar un Sistema Nacional de Salud único, ¿verdad? Y a manera de referencia, ¿por qué no se logró integrar ese Sistema Nacional Único de Salud? Fue porque en aquel entonces el directivo más importante de la Confederación Nacional Obrero Campesina, ¿verdad?, señaló que no era factible, que el Seguro Social era producto de las luchas obreras del país, y que no se iban a desintegrar y no se iban a integrar con nadie más. Eso enfrenó la carrera de integrar un Sistema Nacional de Salud, que sigue teniendo muchos de los mismos obstáculos que en aquella época. Pero eso no quiere decir que el sistema no funcione. Funciona muy bien, porque el Seguro Social funciona, es un excelente sistema de atención médica. Funciona porque el ISSSTE funciona, tiene miles de
unidades médicas que prestan sus servicios, la Secretaría de Salud no se diga, y la Secretaría de Salud que cuenta con toda una serie de institutos nacionales de salud de excelente calidad, el servicio que proporcionan. Basta mencionar nutrición, basta mencionar neurología, el mismo Instituto Nacional de Rehabilitación para el que yo estoy incorporado. Son instituciones médicas de primerísima calidad que siguen y seguirán proporcionando los servicios adecuados a la población mexicana gracias al apoyo político, administrativo, financiero que le otorga el país a este sistema. En algunos de las áreas exitosas del trabajo en el Sistema Nacional de Salud que tuve la fortuna de participar, primero fue en la estructuración, en la elaboración del primer Plan Nacional de Salud que se hizo aquí que se hizo en América, porque esta estructuración fue resultado de la reunión de Santiago de Chile, ¿verdad?, que allá en 1970 reunieron a los funcionarios de salud de todo el continente y les indicaron que hicieran sus planes nacionales de salud. Nosotros hicimos el primer programa nacional de salud para el decenio 73-84, ¿verdad? No era el propósito, pero porque nosotros ya sabíamos y siempre hemos sabido que el sistema administrativo, el sistema político-administrativo del país funciona por sexenios, no por decenios. Entonces, de todos modos se hizo ese programa, está en los archivos de todas las instituciones de salud del continente y de Europa, y están en todas las bibliotecas de los sistemas nacionales de salud, y por supuesto que está aquí en la biblioteca de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, por si alguno tuviera la curiosidad de consultar ese documento histórico muy importante. Les digo, es el primer plan decenal. Había aquel plan sexenal de la época de Cárdenas, ¿verdad? En la época cardenista hubo un plan sexenal de salud, inclusive un plan sexenal de salud que hicieron en Querétaro, ¿verdad? Pero el primero grande, integralmente elaborado por todos los servicios de salud y en el que tuvimos la oportunidad de formar parte en el comité editorial, fue este plan decenal de salud de las Américas, que ahí está, y que además se publicó en 10,000 ejemplares junto con el Atlas de Salud, aquel Atlas de Salud que se distribuyó por todo el mundo en esa época. Esa es una de las áreas afortunadas para mí en las que pude laborar en el campo de la salud pública. Hubo otras muy afortunadas que se las voy a mencionar. Yo soy miembro honorario vitalicio de la Asociación Mexicano-Estadounidense de Salud. ¿Por qué? Pues porque me tocó trabajar con los directores generales de aquella época, los directores generales de los servicios coordinados de salud pública en estados y territorios de aquella época, ¿verdad? Trabajar con los estados del norte y los estados del sur de los Estados Unidos en la elaboración de los programas y en el desarrollo de las actividades académicas o políticas o programáticas en salud que se elaboraban. Allí fue donde se decidió por primera vez en México, ¿verdad?, aplicarles 400 microcentigramos de vitamina E a todas las mujeres. ¿Por qué? Porque había una alta incidencia de enfermedades del tubo, enfermedades originadas en el tubo neural. Había serios problemas, más graves, con mayor prevalencia y mayor incidencia en México que en Estados Unidos, y la recomendación se tomó allá, la Secretaría hizo la difusión de esto, y desde entonces se aplica la vitamina E como un elemento adicional en la prevención de estas enfermedades. Ese fue otro logro afortunado para mí, en donde pude trabajar en actividades que se hacen en beneficio de la salud pública de los mexicanos. El otro de los que tuve la fortuna de trabajar fue cuando, estando en la Dirección General,
¿verdad? Me tocó en fortuna coordinar la elaboración del programa, participar, no coordinar, yo tenía un director y un director general, participar en la elaboración del primer programa masivo simultáneo a corto plazo de vacunación contra polio y contra sarampión. Y a partir del sarampión pues también nos tocó trabajar en la evaluación del primer lote de vacuna antisarampión que se hizo en México, ¿verdad? Esta evaluación se llevó a cabo en el estado de Puebla, en más o menos 20 localidades urbanas y rurales del estado de Puebla, de donde se obtuvieron los 2000 ejemplares de suero antes y después de la aplicación de la vacuna. Ese fue otro trabajo muy exitoso, y por supuesto que se queda uno muy complacido porque pues también se logra erradicar el sarampión del país. Ahorita estamos con la tranquilidad plena de que muy difícilmente el país entraría en problemas. En aquella época el número de defunciones por sarampión, ¿verdad?, era alrededor de 25,000 defunciones anuales por sarampión, ¿verdad? Al cabo del primer año de la aplicación de la vacuna antisarampión, casi las defunciones se fueron a cero, y desde entonces el número de defunciones por sarampión prácticamente disminuyeron y se eliminaron. Ese fue otro programa que siento yo que fue muy exitoso, y que tuve la fortuna de participar junto con todos los demás sanitaristas del país en su ejecución, y en una ejecución que nos permitió lograr la erradicación, y que se ha continuado trabajando en él. Polio fue el otro, iban juntos. Acuérdense que cuando se inicia por allá por los 70s el Programa Nacional de Vacunación Masiva, Simultánea y a Corto Plazo contra polio, es cuando empezamos a usar la vacuna Sabin. Antes la vacuna Salk, antes usamos la vacuna Salk y después usamos la vacuna Sabin, y hasta la fecha fuimos aplicando la vacuna y fuimos cambiando paulatinamente de estrategias, de forma tal que en la actualidad, además de las 3 dosis recomendadas por la Cartilla Nacional de Vacunación, ¿verdad?, se aplica una dosis adicional, masiva, simultánea, en cada una de las semanas nacionales de vacunación. Si uno le suma 5 años, a los menores de 5 años que metemos como blanco principal de ese programa, pues un niño mexicano de esta edad sale con alrededor de 15 dosis en una situación inmunológica muy difícil de que enferme. Seguimos bien por ahí. Hubo muchísimas otras actividades en las que me tocó participar, ¿verdad?, en el caso de polio. Cuando estuve en Guerrero trabajando como epidemiólogo de los servicios coordinados de salud pública en el estado de Guerrero, pues nos tocó evaluar la incidencia y prevalencia de la polio allá, y nos encontramos con que había más polio de la que se decía, de la que se publicaba. ¿Por qué era importante eso? Porque en esa época, cuando vinieron aquí a México Sabin y Ramos Álvarez, que era mexicano, que fueron los que diseñaron el esquema de vacunación antipolio, pensaban que el virus de la polio urbano de las ciudades del norte de los Estados Unidos y las grandes áreas urbanas de México eran más virulentos que los otros, y no, resulta que lo que pasa es que afectaba tanto a los urbanos como a los rurales, pero el registro era mejor en el área urbana. Pues esos son algunos de los ejemplos de lo que me tocó trabajar. Me tocó trabajar en muchísimas cosas, ¿verdad? Es importante señalar, ¿verdad?, que tenemos un excelente sistema nacional de salud pública que tiene muchas áreas, ¿verdad?, en las que se puede mejorar la estructura y la operatividad y los resultados. Tiene muchas áreas, pero tiene otras áreas. Yo sigo insistiendo que todo lo de vacunación,
¿verdad? Se hace excelentemente bien en el país. Lo de asistencia médica y lo de prevención de las enfermedades crónicas y degenerativas no se hace como quisiéramos porque no se cuenta con el recurso tecnológico específico. Tenemos enfermedades del corazón porque tienen múltiples factores y condiciones, y lo mismo con las enfermedades con cáncer y todos los demás, tienen muchos factores que no son fáciles de resolver. Entonces, ¿qué habrá que hacer? Si realmente queremos algún día, primero conformarnos con lo que tenemos, ¿verdad? Que eso es muy importante. Insisto, nosotros tenemos este sistema de salud pública porque es el que la ley y los recursos financieros y las estructuras administrativas nos permiten, ¿verdad? Vuelvo a insistir, va a ser muy difícil desintegrar el Seguro Social, el ISSSTE, integrarlos con Salubridad y con todos los demás, ¿verdad? Va a ser muy difícil porque hay leyes, hay una ley del ISSSTE, hay una ley del Seguro Social, hay una ley general de salud, ¿verdad? Pues que se tiene que modificar, y se tiene que modificar en beneficio de esto. ¿Cuándo sucederá? Yo lo dudo, no tengo idea de cuándo pueda suceder. Mientras no se den las condiciones sociales, legales, políticas, administrativas adecuadas, no podremos lograr un sistema nacional de salud único, universal, de gran eficiencia. Se requiere trabajar mucho, primero en el marco jurídico y después en el marco económico y luego en modificar todas las estructuras administrativas de los servicios. El ISSSTE, les insisto, el ISSSTE tiene un ISSSTE para los trabajadores del Estado a nivel federal, y lo tienen muchos ISSSTEs para trabajadores del Estado a nivel estatal y a nivel municipal. Toda esa enorme cantidad de recursos que andan dispersos, valdría la pena integrarlos en un solo ISSSTE integral, ¿verdad? Eso yo siento que se puede más fácilmente que integrar un sistema nacional de salud, desintegrando el seguro, el ISSSTE, la Salubridad, los demás y los privados en una sola institución, como se dice o se piensa que hay en otros países. Yo aquí eso lo veo difícil. Ese siento que es el verdadero reto y que requiere de una profunda dedicación en muchos de los campos colaterales de la salud pública, insisto, ¿verdad? Insisto que en el campo jurídico, en el campo administrativo, en el campo legal, se tiene que modificar, se tiene que estudiar, se tiene que hacer trabajos profundos. Empezaríamos por lo facilito. Yo empezaría por integrar el ISSSTE con todos los ISSSTEs estatales y municipales a manera de ejemplo, y luego ya después que tengamos un poderosísimo ISSSTE, tenemos el poderosísimo Seguro Social con más de 60 millones de derechohabientes, ¿verdad? El ISSSTE tendría, pues ahorita tiene el federal, tiene 12 millones de derechohabientes, integrando todos los estatales, probablemente llegue por ahí de los 30 o 40 millones, no sé la cifra exacta, ¿verdad? Pero siento que esa sería una de las áreas más sencillas de trabajar, intentar integrar un solo ISSSTE con todos los recursos que hay. Y posteriormente seguir pensando y seguir actuando en el campo jurídico para, en el plazo que sea, lograr la integración de una institución de salud única, ¿verdad? Con capacidad de atención universal, ¿verdad? Y con éxito en todas las actividades sanitarias y asistenciales que se otorguen a través de ese país. Esa es tarea fuerte para los que todavía estamos vivos, pero es más tarea y es más fuerte para los médicos y los sanitaristas que vienen empujando fuerte, que vienen atrás. Eso es un área que no se debe de dejar. ¿Por qué? Porque todos los sexenios hablamos de un nuevo sistema nacional de salud y no lo tenemos. A lo largo de todo esto lo único que logramos fue la estructuración de una ley nacional, de una ley general de salud, que es más, necesitamos revisarla también, ¿verdad? La ley del Seguro Social, la ley del ISSSTE, todas esas leyes hay que revisarlas y hay que estructurarlas de forma tal que permitan facilitar, ¿verdad? Que permitan hacer fácil la integración de este tan soñado por nosotros Sistema Nacional de Salud altamente eficiente.
otro de los aspectos muy importantes que se deben de llevar a la mesa de análisis para lograr en algún momento la integración de un sistema nacional de salud como el que hemos diseñado muchas veces, como el que hemos señalado con todas esas características, ha sido la historia de cómo nació los servicios de salud y luego a dónde llegamos y luego cómo los tenemos en la actualidad. Pero acuérdense que nació todo centralizado, ¿verdad? Centralizado a nivel federal, centralizado a nivel estatal, ¿verdad? En algún momento dado, cuando se hace un análisis de la situación administrativa de los servicios de salud del país, se piensa que se debe descentralizar. ¿Por qué? ¿Por qué se debe descentralizar? Porque es muy conveniente, es muy pertinente y muy honorable manejar los recursos financieros en forma descentralizada y no poner en tentaciones mortales a los funcionarios del nivel federal o nivel central, ¿verdad?, en cuanto al manejo de enormes recursos para la adquisición de enormes recursos financieros, para la adquisición de recursos diversos para el progreso de los servicios de salud. ¿Qué quiero decir? Se pensó en ese momento que era bueno y se empezó la descentralización. La descentralización, ¿verdad?, tuvo sus ventajas y tuvo sus desventajas. La desconcentración, ¿verdad? Entonces se pensó siempre que era muy importante desconcentrar recursos, pero centralizar decisiones de orden político, que también se fueron. Y se fueron cometiendo ciertas, no diría irregularidades, sino ciertas condiciones, ¿verdad?, que llevaron a la toma de la decisión de suspender el proceso de descentralización de los servicios de salud en 17 entidades y las otras ahí quedaron, ¿verdad? Y no se dio la desconcentración y la descentralización, etc. Ahorita están en stand-by, ¿verdad?, muchas de estas cosas. Esto repercute en la operatividad, en la eficiencia, en el manejo de los recursos, en el manejo de los recursos y en el manejo honesto de los servicios, que ese es otro de los temas que hemos tenido muy difíciles y que nadie abordamos porque tenemos ciertas dudas o ciertos pendientes o ciertos temores, ¿verdad?, de la mención de este tipo de problemas. Pero sí, la descentralización y la desconcentración son temas que quienes pretendan diseñar el siguiente Sistema Nacional de Salud deben de tomar muy en consideración, ¿verdad? Yo nada más les recuerdo que la descentralización se quedó en 17 estados. A mí me tocó participar en la descentralización de Morelos, ¿verdad? Y ahí nos quedamos. Hubo muchos problemas de esta unidad médica es para seguro, esto es para el ISSSTE, esta se integra salubridad, el presupuesto, etcétera. Y finalmente después se cometieron otros errores administrativos, como lograr la integración de una Secretaría de Educación, Salud, Cultura y Turismo, ¿verdad? Gravísima decisión que se tomó porque pues después no se sabía cuáles eran los canales de comando, de recepción de información, ¿verdad? Por fortuna se regresó a la desintegración de ese tipo de servicios que sonaban bonito. Se ahorraba uno dinero y teóricamente pues nada más el sueldo de un secretario o de 3 secretarios, pero el problema era la administración de esas unidades tan verdaderamente complejas. Por eso sigo insistiendo, es muy importante revisar desde todos los ángulos de óptica, incluido el jurídico, el económico, el financiero, el político, ¿verdad?, estos procesos de integración o de desintegración o de descentralización o descentralización de los recursos humanos. Yo pienso que no está mala la idea no está mala la idea de tener un solo sistema nacional de salud con 32 subsistemas bien
definidos y bien coordinados, pero ¿verdad? Pues se requieren muchas modificaciones muy profundas del sistema político, administrativo y financiero del país, que habrá de abordarse esta decisión con gente muy bien preparada, con gente muy bien decidida a hacer las cosas muy bien hechas en beneficio de este país. Y esta es una tarea muy seria, esta es una recomendación muy seria para revisar en las próximas generaciones que vienen a hacerse cargo del comando de la salud pública de este país, de la salud en términos generales y de la salud pública en particular. Es verdaderamente importante y es una enorme ventaja pertenecer a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, que dicho de paso es una de las asociaciones más grandes, de profesionales más grandes de este país, más grande, numéricamente es una enorme. Es muy importante pertenecer a ella porque es desde esta área en donde se puede trabajar intensamente de cualquiera de los ángulos en la generación de diversas políticas y estrategias para la integración y la operación de un sistema nacional de salud que sea altamente eficiente, que logre todos los objetivos que siempre se han planteado en materia. Acuérdense que en materia de salud pública lo más importante es la preservación de la vida y la prevención de las enfermedades y daños que generan enfermedad y discapacidad, que también es muy importante y que es otra de las áreas que se deben de considerar muy importantemente en la integración de sus planes. Esta posición le permite a cualquiera de sus miembros, cualquier miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, ¿verdad? Trabajar bajo el lema de la sociedad, que es Salus Veritas Labor, trabajar intensamente en la generación de políticas de salud que permitan mejorar el sistema. Para eso invitamos a todos los alumnos de las escuelas de medicina, de enfermería, de odontología, a todos los alumnos de las carreras técnicas, muy importante los técnicos. Voy a decir uno que es muy importante, los técnicos en estadística, que nos permiten tener un conocimiento preciso de las situaciones numéricas de la salud en el país, los técnicos en codificación, los técnicos, todo este grupo de personal que es muy importante en el equipo de salud. Bien vale la pena que se agrupe aquí en la sociedad, bien vale la pena que consideren este sitio de trabajo muy importante, de gran trascendencia, ¿verdad? Me restaría decir que todos los profesionales, desde su nivel de licenciatura, maestría y doctorado, que formamos parte de esta sociedad, ¿verdad? Debemos de trabajar intensamente en estos programas. La oportunidad de hacerlo ahora recientemente es para los 70 años de edad de la integración de esta asociación, que lo vamos a hacer en los días 19 al 21 de noviembre del 2014 en la ciudad de Mérida, Yucatán, en la enorme, preciosa ciudad de Mérida, Yucatán. Bien vale la pena que nos veamos allá, compartimos la amistad, el conocimiento, los alimentos, la cocina yucateca, que es excelente, el ambiente, el clima, y sobre todo ver la oportunidad de que generemos en conjunto algunas de las recomendaciones muy importantes. Acuérdense que nosotros damos recomendaciones, algunas de las recomendaciones que pueden ser muy importantes para la integración del nuevo sistema de salud, considerando las múltiples áreas de éxito y las múltiples áreas de fracaso que hay, las múltiples áreas de debilidad y las de fortaleza que existen en el actual sistema de salud. Los esperamos a todos allá en Mérida.